Bueno, en este segundo video vamos a obtener los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Eso lo vamos a resumir por esta sigla, MCO. Y los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son los que surgen, es decir, son alfa sombrero y beta sombrero, que surgen de minimizar la suma de residuos al cuadrado que estuvimos discutiendo en el video anterior. Así que formalmente los estimadores mínimo cuadráticos se obtienen de este problema, ¿no? De minimizar, eligiendo alfa sombrero y beta sombrero, la suma de residuos al cuadrado que ya habíamos definido que se puede escribir de esta manera, ¿sí? Fíjense cómo claramente esta suma de residuos al cuadrado es una función de los estimadores porque los estimadores intervienen en la definición del error de estimación, aquí, lo que está entre corchetes es el error de estimación, para cada observación I de 1 hasta n. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para encontrar la solución a este problema, vamos justamente a optimizar esta función. Vamos a proponer las condiciones de primer orden, es decir, vamos a derivar respecto de alfa sombrero y respecto de beta sombrero, y esas derivadas las vamos a igualar a cero. O sea, vamos a obtener las condiciones de primer orden de este problema de minimización. Así que bueno, vamos a escribir otra vez acá la función a minimizar. Esta es la función objetivo. Y aquí están las derivadas. Vamos a concentrarnos primero en la primera condición. Bueno, se me marca todo, pero ustedes concéntrense en el renglón de arriba. La primera condición de primer orden, derivamos esta función respecto de alfa sombrero, fíjense dónde está alfa sombrero, así que lo que tenemos, fíjense, es que aplicar la regla de la cadena, porque tenemos una sumatoria, es decir, una función, tenemos que derivar esa función respecto del argumento, que es lo que está aquí adentro, y luego ese argumento respecto de alfa sombrero. Así que sabemos que la derivada de la suma es la suma de las derivadas y que cada uno de los términos de esa suma de derivadas va a ser la derivada de esto que está acá, del cuadrado de este corchete. ¿Ok? Así que la derivada de la suma es la suma de la derivada, ya lo escribimos de esta manera en la derivada, ¿ok? Aparece la sumatoria acá. Si ustedes no se sienten tan cómodos con el manejo de sumatoria, que deberían estarlo, prueben de trabajar con esto, escribiendo los términos como una suma y luego reescribiéndolos como una sumatoria, ¿ok? Aunque muy rápido, o sea, en las primeras semanas ya del curso deberían sentirse muy cómodos con el manejo de sumatorias. Entonces, vamos a tener que la derivada de esta sumatoria va a ser una sumatoria de derivadas, donde cada derivada del argumento va a ser la derivada de este cuadrado. La derivada de este cuadrado respecto de alfa es, fíjense, baja el exponente, menos 2 veces, ¿no? Alfa es una constante, menos 2 veces eh, el corchete que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, menos 2 el corchete. Entonces, la primera condición de primer orden justamente es esto que tenemos acá, menos 2 por la sumatoria de este corchete igualada a 0. Siguiendo un procedimiento similar, la segunda condición de primer orden viene de derivar otra vez esta función objetivo, pero ahora respecto de beta. ¿Ok? Entonces, en ese caso, la cuestión es muy parecida a la derivada anterior. La única diferencia es que cuando derivemos adentro del corchete, vamos a tener que hacer menos 2 veces por xy por beta. Y como xy depende de los extremos de la sumatoria, ese xy queda acá adentro. ¿Ok? Acá adentro. No lo podemos correr acá como corríamos al 1 que estaba multiplicando alfa. Muy bien. Entonces, fíjense que tenemos dos condiciones de primer orden y dos incógnitas, alfa sombrero y beta sombrero. Así que tenemos un sistema de dos ecuaciones
con dos incógnitas. Lo que vamos a tener que hacer es, con algo de álgebra, trabajar sobre estas expresiones para poder encontrar la solución de alfa sombrero y de beta sombrero que satisfacen simultáneamente estas dos condiciones de primer orden. ¿Ok? Esa va a ser la solución. No vamos a trabajar con las condiciones de segundo orden, por supuesto que son relevantes para garantizar, pero se satisfacen las condiciones de segundo orden para un mínimo. Si se fijan es bastante simple calcular las derivadas segundas. Y una cosita que digo acá sobre lo que vamos a volver más adelante en esta clase es que fíjense que la primera ecuación de primer orden implica que la suma de los errores de estimación es cero. ¿Por qué? Porque fíjense que esta ecuación, bueno, otra vez se me pinta todo, pero ustedes concéntrense en el renglón de arriba. Fíjense que esta primera condición de primer orden dice que menos 2 veces por esta sumatoria de corchetes es igual a 0. Fíjense que, por supuesto, el menos 2 siempre es distinto de 0, así que esta sumatoria va a ser 0 solo cuando la suma de los corchetes sea 0. Y lo que hay adentro del corchete es y menos y estimado para cada observación. Y menos y estimado, por definición, es el error de estimación. Así que esta primera condición de primer orden se cumple siempre que la suma de errores sea 0. Así que de aquí sacamos que la suma de los errores de estimación va a ser 0 siempre que se satisfagan las condiciones de primer orden. Y la segunda condición de primer orden, siendo un razonamiento similar, nos dice que siempre que se cumplan las condiciones de primer orden, la suma de xy por los errores de estimación es 0. ¿Ok? Sobre esto vamos a volver más adelante. La cuestión ahora es que vamos a resolver este sistema de condiciones de primer orden por sustitución. Empecemos por la primera condición de primer orden, que la volvemos a escribir aquí arriba. ¿Ok? Lo que vamos a hacer son todos pasos algebraicos. Les insisto que ustedes pausen el video y que avancen solos para ver, para ejercitarse mejor. Yo igualmente les voy a explicar rápido los pasos que seguimos bueno, en cada etapa de la demostración. Entonces, partimos de la primera condición de primer orden. Recuerden que yo quiero ahora en esta instancia quiero expresar alfa en función de beta para poder luego reemplazarlo en la segunda condición de primer orden. Cuando dije alfa, quiere decir alfa sombrero en función de beta sombrero, ¿ok? Así que lo primero que vamos a hacer es que para que esto sea 0, para que esto sea igual a 0, lo que tiene que ser 0 es esta sumatoria, ¿sí? Ahora, para que esta sumatoria sea 0, y ahora empiezo a distribuir sumatoria dentro del corchete, necesito que la sumatoria de y sea igual a la sumatoria de los paréntesis. Y eso es lo que escribo en este segundo renglón. Ahora me quedo trabajando con el lado derecho de esta expresión. Voy a distribuir sumatoria dentro de cada término del paréntesis. Entonces, estoy tomando la sumatoria de una constante, es decir, cada uno de estos n términos de esta sumatoria repite la constante alfa sombrero, es decir, lo que estoy haciendo es sumar n veces alfa sombrero. Y luego tengo la sumatoria de beta por xy. Entonces, n veces beta por xy sale beta sombrero factor común de la sumatoria de xy. Y eso es lo que escribimos aquí debajo. Muy bien. Así que ahora con esta expresión lo que voy a hacer es dividir tanto el lado izquierdo como el lado derecho por n grande, que es el tamaño muestral, ¿sí? Así que lo que obtengo es esto. Del lado izquierdo me queda la sumatoria de los y sobre n y del lado derecho me queda n por alfa sobre n es alfa sombrero, más beta sombrero por la sumatoria de xy sobre n, ¿ok? Ahora, recuerden que la suma de los y sobre n es la media muestral de y la suma de los x sobre n es la media muestral de x. Así que simplemente reemplazamos esas sumatorias dividido n por la notación de media muestral de y la notación de media muestral de x. Así que lo que tenemos acá es que la media muestral de y es igual a alfa sombrero más beta sombrero por la media muestral de x. Y
reacomodando términos podemos despejar alfa sombrero en función de todo lo conocido y de beta sombrero. A esta expresión, que es la expresión 3, la vamos a usar en un ratito para reemplazar en la segunda condición de primer orden. ¿Ok? Así que fíjense, la información que extraemos de la primera condición de primer orden está resumida en la expresión 3. Eso lo vamos a guardar en nuestra memoria y vamos a trabajar ahora un ratito con la segunda condición de primer orden. Entonces, otra vez le escribimos aquí la segunda condición de primer orden y volvemos a trabajar, como lo hicimos antes con la anterior condición de primer orden. Vamos a reacomodar, vamos a pasar, vamos a distribuir sumatoria. Primero vamos a distribuir las XY dentro de este corchete. Me queda XY por YI menos XY por todo este paréntesis. O sea que podemos escribir menos alfa sombrero por XY más beta sombrero por XY al cuadrado, ¿no? Eso entre paréntesis. Y luego trabajar distribuyendo la sumatoria. Al fin de cuentas nos va a quedar esto que tenemos aquí, ¿no? La segunda condición de primer orden se satisface cuando la suma de XY por YI iguala a todo esto que tenemos en el lado derecho. Muy bien. Ahora sí, fíjense cómo acá aparece la primera incógnita y la segunda incógnita, alfa sombrero y beta sombrero. Y nosotros, del desarrollo de la primera condición de primer orden, habíamos podido expresar alfa en función de beta sombrero. Así que ahora vamos a usar esa expresión 3 para sustituir alfa en esta ecuación. Entonces vamos a sustituir, vamos a reacomodar y nos vamos a encontrar con esto que tenemos aquí. ¿Sí? Muy bien. Y ahora vamos a tratar de agrupar del lado derecho todo lo que dependa de beta sombrero, que es nuestra incógnita, y del lado izquierdo todo lo que depende solamente de los datos. Entonces, eso es lo que hacemos en este próximo paso. Fíjense que acá tengo, del lado izquierdo tenía la sumatoria de las X por Y, eso lo tenemos en los datos, y del lado derecho, ¿cuáles son los términos que no dependen de beta sombrero? Bueno, el primer término únicamente. Así que eso lo pasamos restando al lado izquierdo. Y vamos a sacar, en el lado derecho, vamos a sacar factor común, beta sombrero, y entre paréntesis todo lo conocido. Otra vez, la sumatoria de las XY al cuadrado, es esto que teníamos acá, menos la media de X por la sumatoria de X. Muy bien. Entonces ahora despejamos beta sombrero simplemente pasando este paréntesis como denominador del otro lado, ¿ok? Entonces simplemente despejamos beta sombrero y nos quedamos con este cociente, que fíjense que depende solamente de los datos, de los valores de X y de los valores de Y, para todas las observaciones de la muestra. Y esto también se puede escribir, recuerden, miren, acá tengo por ejemplo, miren este término aquí, en el numerador. ¿Sí? Acá tengo la media muestral de Y por la sumatoria de las X. Y piensen que la sumatoria de las X es igual a n veces la media muestral de X. Y eso es lo que hacemos aquí. Lo escribimos así. ¿Ok? Entonces son dos expresiones equivalentes. Lo mismo acá abajo. Podemos escribir la sumatoria de X así. O esto lo podemos escribir como n veces la media muestral de X. N veces la media muestral de X por la media muestral de X es n veces la media muestral de X al cuadrado. Ok, esto se me hace súper trabalenguas diciéndolo así al aire. Ustedes vayan pausando el video y vayan haciendo toda esta demostración en un papel. Entonces, tenemos la expresión 4. Fíjense qué dice la expresión 4. La expresión 4 nos dice, ¿cuál es el valor de beta sombrero? ¿Cuál es el estimador de beta sombrero? En función de todo lo conocido. Y si yo tengo un estimador para beta sombrero, déjenme volver a la página anterior, puedo reemplazar ese valor de beta sombrero aquí para obtener un estimador de alfa sombrero. Perdón. ¿Okay? Entonces 3 y 4 salen de las condiciones de primer orden del problema de minimización de la suma de residuos al cuadrado y nos dicen
¿Cuáles son los estimadores justamente mínimos de mínimos cuadrados ordinarios? Los estimadores mínimo cuadráticos. ¿De qué manera tengo que combinar los datos para encontrar una ordenada del origen y una pendiente de la regresión estimada, que es cualquier línea? No, es la línea que minimiza la suma de residuos al cuadrado. O sea, que pasa lo más cerca posible de los puntos, cerca en el sentido que describe la suma de residuos al cuadrado. ¿Ok? Fíjense que estos estimadores, por supuesto, son variables aleatorias. ¿Por qué? Porque dependen de la muestra aleatoria. Nuestros XY y nuestros YI son variables aleatorias de nuestra muestra aleatoria. ¿Ok? Muy bien. Por supuesto, para nuestros datos, que son la realización de una muestra aleatoria, alfa sombrero y beta sombrero van a tener valores particulares. Vamos a obtener una realización de los estimadores para una muestra aleatoria particular, perdón, para una realización de la muestra aleatoria, vamos a tener una realización de nuestros estimadores, pero los estimadores son variables aleatorias. Muy bien. Gráficamente, la regresión estimada por mínimos cuadrados ordinarios, o sea, usando los estimadores que salen de las ecuaciones 3 y 4 que vimos recién, tiene este aspecto. Pasa por el medio de la nube de puntos. Fíjense, medio va a ser en un sentido vertical. La regresión estimada por mínimos cuadrados lo que hace es sumar la distancia vertical que hay entre todos los puntos y esta línea, elevar al cuadrado esa distancia y sumarla. La regresión estimada por mínimos cuadrados hace mínima esa suma de residuos al cuadrado. No hay ninguna otra línea que podamos dibujar en este plano que tenga una menor suma de residuos al cuadrado que la que sale de usar los estimadores 3 y 4. Muy bien. Hay una manera alternativa de escribir la fórmula. Fíjense que la fórmula 3 y 4 son fórmulas largas. Hay una manera alternativa que la vamos a usar mucho, que es usando la notación de variables en formas de desvíos. Y acá fíjense que empiezo a escribir variables con las letras chiquititas. Recuerden que x grande era mi variable, x grande sub i es la variable x para la observación iésima. X chiquita es la variable x en forma de desvíos para la observación iésima, en desvíos respecto de la media muestral de esa variable. Entonces, xy menos su media muestral es la x chiquitita. Y lo mismo para y. Y chiquitita es la variable original menos la media muestral de y. Se puede demostrar que el estimador de beta sombrero, que vimos con la expresión 4, se puede escribir de esta otra manera si usamos variables en forma de desvíos. Fíjense que la notación se hace mucho más simple. Beta sombrero, o sea, el estimador de mínimos cuadrados de la pendiente de la regresión, que se conoce también como el estimador del coeficiente de regresión, es el cociente entre la suma de x por y en desvíos sobre la suma de las x al cuadrado en desvíos. ¿Ok? En un ejercicio propuesto en la guía de lectura, que va como material complementario con este video, les propongo hacer esta demostración. Muy bien, vamos a seguir en otro video.